La hija del millonario. Yo no necesito estudiar. Mi familia tiene dinero. Estoy aquí solo por prestigio. Antes de comenzar a contarles las particularidades de esta desdichada historia, equilibraré sus renglones con un poco de fama pura. Es así que, en el año 2011, tomé clases de roca de yacimiento con el profesor Libardo Pérez en el bloque CT3 de la Facultad de Ciencias de la Tierra, donde tuve la suerte de encontrarme a ciertas personalidades famosas en el día de hoy, como lo es la renombrada Lucy Guerra, esposa del comerciante caleño Brian Pantoja. En ese entonces, Lucy era una chica vivaracha, sonriente como buena costeña, de ojos color café, estatura media y piel canela, que divulgaba a los cuatro vientos que su padre era millonario y que al llegar a la ciudad le había comprado un apartamento y un carro último modelo para transportarse hasta la universidad. Admito que acepté su transporte un par de veces, por la pobreza que arrastraba a cuestas y por pura y física necesidad, ya que, en mi caso, ahorrarse un pasaje significaba un lechudo de 1000 de pericles y sobraba para las copias. Cuando me subía en su carro, lo hacía en la parte de atrás porque adelante iba su novio, un muchacho de apariencia siempre desorientada del cual mantengo la desdichada impresión de que era un bobo, y esto quedó calado en mi memoria junto con las tangas que tenía que arrinconar del asiento trasero, ya que el negocio de Lucy para los dulces del fin de semana consistía en vender lencería barata, pero a precio de rey. En aquel entonces, y antes de Brian, el novio de Lucy parecía algo retardado y me dio tal impresión porque en una ocasión, mientras ella manejaba su carro, el tipo le preguntó a Lucy cómo se llamaba. Tal evento no sería sorprendente si no hubiese sido porque llevaban saliendo más de un mes. Sin embargo, entre los atinos voluntariosos de esta vida, conoció a la ahora comerciante de talla internacional y lo hizo su esposo, mero golazo que le metió a su propia amiga al quitarle el novio. Para ese entonces, nuestra figura pública llevaba encima unas cuantas cirugías estéticas, por lo que usaba unas fajas tan talladas todo el tiempo que creo le apretaban hasta los tuétanos, y las usaba inclusive en el mes de agosto, destacado por las altas temperaturas en Orquídea. Yo había llegado a pensar que si no bajaba y moldeaba por la liposucción que le habían hecho por enésima vez, muy seguramente lo haría por soportarse esa faja a casi 30 grados centígrados de temperatura con sensación térmica de 100, pues por momentos parecía que los demás nos estábamos sirviendo en las aulas y eso sin usar fajas. Sin embargo, soy consciente de que la belleza cuesta, es dolorosa. En mi caso, nunca he tenido dinero, y eso sí, siempre he tenido una aversión injustificada y no acorde al dolor físico de cualquier índole. Así que, bajo ese contexto, la fealdad, si se le puede llamar así, nunca me pareció insoportable, y más bien, en estas desfavorables circunstancias, ha tenido que ser aceptada y sobrellevada. De todas formas, bajo estas premisas, considero que la falta de vanidad tiene razones de fondo, que suponiendo que uno le haga frente al dolor para verse más bello, de todas formas la aversión resulta una excusa viable para justificar la escasez de dinero y de paso uno encuentra consuelo considerando que si se tuviera los recursos no sería procedimientos estéticos por miedo. Volviendo a hablar de Lucy, puedo decir que una vez la conocí en su versión 2013, entendí que ella nunca entendería el contexto de muchos de los que estábamos ahí. De todas formas, tampoco tenía por qué entenderlo. Había nacido en cuna no solo de oro, sino también de diamantes, y seguiría con su éxito por siempre. En cambio, muchos de nosotros, conscientes de nuestras carencias, estudiábamos por necesidad y con la convicción de cambiar las condiciones socioeconómicas de nuestras familias, luchando por nuestros sueños, soportando penurias, pagando arriendos en residencias apestosas, mal alimentados, trasnochados y trasladándonos a pie donde nos pusiera el destino, porque era lo único que teníamos con el escaso dinero con el que contábamos. La protagonista de estos renglones, sin tacto alguno y desconociendo la realidad de nosotros, sus propios compañeros, decía que no necesitaba trabajar ni estudiar, pero ya que no había nada mejor que hacer, asistía a una de las mejores universidades públicas de Colombia. De todas formas, eso le hizo ganar el prestigio para capturar al millonario comerciante. Yo recuerdo que los medios resaltaban entusiasmados en las noticias de farándula que la novia de Brian Pantoja era ingeniera de la Universidad Regional Central, tal vez queriendo insinuar que ella era una colombiana berraca. Eso sí, no se sabe si el cupo se lo ganó a pulso, pero en últimas el título le salió bueno pagando a otros para que le hagan los trabajos y haciéndose a la merced de los que en realidad sí nos esforzábamos y estudiábamos. Siguiendo con los aprendizajes que nos da la vida, lo que desconocíamos por pobres, Lucy sí lo sabía por pertenecer a una familia millonaria. Por tanto, la muchacha tenía excelente manejo de la zona rosa y se convirtió en la perfecta encargada para hacerse cargo de la organización de los eventos extracurriculares de la tercera Semana Técnica Internacional de Ingeniería con énfasis en tecnologías de tratamiento de aguas contaminadas.
que se llevó a cabo del 2 al 6 de mayo del año 2013. Como era de esperarse, las fiestas, discotecas y otros fueron más importantes que los eventos académicos. Ahí entendí que la mayoría de estos congresos, simposios y semanas de verano lo único que promovían eran actividades extracurriculares que no tenían nada que ver con lo académico y ni siquiera en el ámbito de los negocios. En realidad, eran un paso a la diversión sin límites. Y aunque al leerlo suena infantil, dicha diversión sin límites va más allá, pues es aquí donde la mayoría de estudiantes terminan por aceptar las insinuaciones muchos ingenieros alcoholizados y hasta drogados, con la esperanza de obtener un puesto en industria. Así las cosas, en ese congreso, luego del cóctel de bienvenida en la discoteca Dulce Pecado, ubicada en Las Lilas, uno de los estudiantes falleció a causa de un accidente en su motocicleta, pues transitaba en estado de alicoramiento. Su nombre era Alejandro Herrera. El muchacho llevaba consigo la esperanza de cambiar la realidad económica de su familia, estudiando una carrera que no logró terminar. Al día siguiente, y por casualidad, uno de los taxistas, testigo de tan fatídico desenlace, llevó a unos compañeros en su recorrido a casa y fue así, como en medio de la conversación, se enteraron de cómo fue el accidente. De todas formas, la facultad ha sido siempre tan fría, que aunque esto pasara en la inauguración del Congreso, todo siguió común y corriente, con festejos y demás, porque de todas formas siempre nos recalcaron que la vida sigue y nadie es indispensable. Para finalizar, el último evento protagonizado por Lucy fue en las instalaciones de la universidad, preciso antes de irse del país, y estuvo entre las decisiones menos acertadas que tomó el decano de la sede central de la Universidad Regional, Pablo Belfegor, quien dejó el discurso de graduación en manos de la famosa ingeniera que cautivó el corazón del millonario comerciante. Graduación donde se proclamaron profesionales excepcionales como el reconocido Martín Rosso con promedio casi perfecto, la colombo-estadounidense Hazel Williams, dueña de su propia empresa en Estados Unidos, y la reconocida Laila García, que en la actualidad es docente y científica en la Universidad de Oklahoma. Además de mentes susceptibles que encontraron en el otorgamiento del discurso a Lucy un insulto a su esfuerzo y a la pulcritud con la que habían logrado ganar un título a pulso. De esta manera, y aunque sea un medio académico de alta calidad, se puede observar ciertos comportamientos absurdos de nuestra irracional Colombia. Pues bien, ella era quien menos representaba la promoción 2014. Sus trabajos eran mediocres. La mayoría de veces pasaba porque pagaba para que le hicieran todo. Nunca respondía de forma correcta a las preguntas de los docentes y el conocimiento jamás estuvo entre sus prioridades. Pero ahí está, que el personal de la Universidad Regional Central sucumbía a los encantos de la hija de un poderoso magnate del país. Aquí en Colombia somos esclavos del poder, el dinero, la belleza, y olvidamos el orden del mérito para otorgarle complacencias a quien no lo merece. Perfectas elecciones para dar ejemplo del lema en la cinta bajo las patas del cóndor.